5 relatos reales que ningún policía olvidará. El reporte sin dirección. Mira, yo no soy de creer en cosas raras, pero hay algo que todavía me da vueltas en la cabeza. Y eso que ya pasaron un par de años. Fue en el 2021, turno de noche. Yo iba con Rivas, mi compañero. Estábamos patrullando por la zona vieja, cuando por radio nos entra un reporte medio extraño. Posible altercado en una vivienda calle Emiliano Zapata, sin número. Así decía. Sin número, sin colonia, sin referencia. Pensamos que era una broma o un error del sistema, pero igual fuimos porque era la única llamada activa y quedaba de paso. Cuando llegamos a la zona ya no había señal del GPS, no aparecía nada, ni el nombre de la calle. Todo estaba apagado, ni perros, ni gente, ni luces, solo el ruido del motor y el viento. Y ahí a lo lejos vimos una casa, vieja, de esas que parecen que se van a caer. Bajamos con las linternas sin activar la torreta. Había huellas en el polvo recientes. Rivas, que siempre se la pasa bromeando, me dice: seguro son unos chamacos bebiendo aquí. Pero apenas dijo eso se escuchó algo adentro. Pasos, como si alguien caminara de un cuarto a otro. Yo le hice seña de que esperara, pero Rivas ya estaba apuntando su arma. Entramos. El aire ahí adentro era helado y olía como a tierra mojada y madera podrida. En la sala había un reloj de pared, parado en las 2:17. Lo raro es que el péndulo seguía moviéndose. Despacio, como si alguien lo hubiera tocado hacía poco. Nos dividimos. Él subió y yo me quedé revisando abajo, todo cubierto de polvo menos una silla movida del lugar. Y justo ahí, se activó la radio del hombro, pero no era la voz de la operadora, era otra voz, más grave, distorsionada. Unidad 34. ¿Quién hablan?, le digo. Solo se escuchó un ruido y luego muy bajito: salgan. En eso Rivas grita mi nombre desde arriba. Subo y lo encuentro apuntando hacia una puerta. Empujamos despacio y no había nadie. Solo una silla frente a la ventana y en la pared escrito con carbón: no abran el portón. Afuera se alcanzaba a ver un portón viejo, oxidado. Rivas, medio riéndose, dice: ¿y si abrimos? Y justo ahí el reloj de abajo suena una sola vez. Tac. Todo se quedó mudo. Ni el viento. Nada. Bajamos rápido. Y cuando salimos la patrulla ya no estaba. Ni luces, ni huellas, ni nada. Solo el camino vacío. Yo tomé la radio y pedí apoyo. Esta vez sí contestó la operadora, pero sonaba confundida. Unidad 34. Llevamos más de 20 minutos buscándolos. El reporte fue cancelado, no había nada ahí. Nos quedamos helados. Y para acabarla, cuando llegó otra unidad el comandante nos dijo que esa casa se había quemado en el 98. Volteamos. Y sí, solo quedaba el terreno, con las tejas y maderas chamuscadas. Rivas y yo no hablamos de eso en el reporte, ni siquiera salió registrado en el sistema. Pero desde esa noche, siempre que me toca guardia a las 2:17, mi radio se enciende solo y alguien dice: Unidad 34, no abran el portón. El camino de las veladoras. Nunca creí en esas historias de que el camino viejo a San Nicolás estaba maldito, pero esa noche del 1 de noviembre de 2022, entendí por qué todos los del pueblo le tenían respeto. Habíamos ido mi novia y yo a dejar flores al panteón de su abuela. Era ya tarde, casi las 11, y tomamos el camino corto de regreso, el de terracería. Todo estaba en silencio, solo se oían los grillos y el ruido de las llantas en la grava. El cielo estaba cubierto, ni la luna se asomaba. A unos 5 kilómetros del pueblo, empecé a notar algo raro. Al borde del camino había veladoras encendidas. Una, luego otra más adelante. Formaban una línea perfecta. Le dije a Gaby: «Mira eso. ¿Quién deja veladoras aquí?». Ella se quedó callada. Seguimos avanzando despacio, y cada vez eran más. Eran docenas, puestas con cuidado, como marcando un camino invisible entre el monte. «A lo mejor están velando a alguien», dijo ella. «Aquí no hay casas cerca», contesté. Entonces la vi. A unos metros entre las sombras había una mujer vestida de negro, parada junto a una cruz improvisada. No se movía, no nos miraba, solo estaba ahí con la cabeza inclinada. Bajé la velocidad, pero cuando pasamos junto a ella, las velas más cercanas se apagaron solas, así de golpe. Como si el viento hubiera pasado, pero no había viento. Gaby me dijo con la voz temblorosa: «Vámonos ya», aceleré. Y justo cuando creímos que se habían acabado las veladoras, vimos más adelante otra fila, pero esta vez con flores frescas, como si las acabaran de poner. En medio del camino, una cruz blanca con un listón rojo.
Me frené seco. No podía seguir. Algo dentro me decía que si pasaba por encima, no regresábamos. Gaby empezó a llorar. Me pidió que diera vuelta, pero al voltear el coche, la mujer de negro estaba detrás de nosotros, parada justo en el camino que habíamos recorrido. Apenas se veía con la luz trasera, pero estaba más cerca. Demasiado cerca. Metí reversa sin pensarlo, giré el volante y salimos por un camino lateral entre el monte. Las ramas golpeaban los vidrios y el motor se ahogaba por la tierra suelta. Tardamos casi media hora en volver a la carretera grande. Cuando por fin llegamos al pueblo, las manos me temblaban tanto que no podía soltar el volante. Al día siguiente fuimos con un amigo policía que conocía bien la zona. Le contamos todo. Solo nos miró serio y dijo: «Esa fila de velas la ponen cada año. No es velorio». «¿Entonces qué es?», pregunté. «Dicen que es para que no se pierdan los que no debían regresar». El tráiler fantasma. Era casi medianoche y la carretera estaba vacía. Yo iba de regreso a la base ya con el turno casi terminado, cuando por radio entró un aviso. Unidad 23, tenemos reporte de un tráiler a exceso de velocidad rumbo a Santa Lucía. Recibido, respondí, girando hacia la autopista. No era raro. Los fines de semana siempre hay choferes que se pasan de listos, pero lo que me llamó la atención fue la voz del operador. Sonaba nerviosa, como si ya hubiera escuchado algo más. Encendí las luces y avancé a toda velocidad. A lo lejos alcancé a ver las luces traseras del tráiler. Iba tan rápido que las cajas rebotaban sobre el pavimento. Me acerqué por el carril izquierdo y encendí la sirena. Ninguna reacción. Le marqué por el altavoz. Tráiler rojo, oríllese a la derecha, policía estatal, nada. El camión seguía firme, como si nadie lo manejara. Y entonces me di cuenta. El vidrio delantero estaba completamente oscuro. Ni silueta, ni reflejo, ni manos en el volante. Pensé que quizá el conductor estaba inconsciente. Así que me comuniqué con otra unidad. Unidad 15, necesito apoyo. Vehículo pesado sin respuesta. Kilómetro 118. Recibido, vamos en camino. Mientras lo seguía noté algo que me hizo bajar la velocidad. El tráiler no iba recto. Cada tanto se desviaba apenas esquivando baches y curvas como si alguien lo guiara. Pero sin nadie dentro. Lo mantuve a la vista unos 5 minutos, hasta que entró a un tramo donde la carretera sube en espiral. Ahí el motor empezó a rugir, como si estuviera al máximo. Las luces traseras parpadearon y luego se apagaron. Frené en seco. Ya no había nada. Ni luces, ni rastro de neumáticos recientes, ni sonido del motor alejándose. Solo silencio. Llamé por radio. Unidad 15, acabo de perderlo. Imposible. Nosotros venimos atrás de ti, no pasó ningún tráiler. Sentí un vacío en el estómago. Salí de la patrulla con la linterna. Caminé unos metros y vi que en la orilla de la carretera había marcas viejas. Huellas de llanta hundidas en el pavimento, cubiertas por tierra, como si hubieran estado ahí años. Uno de los refuerzos llegó y me dijo: ¿era rojo con logotipo blanco al costado? Sí, ¿cómo sabes? Ese tráiler se accidentó aquí hace más de 10 años. El conductor se quedó atrapado en la cabina y el camión explotó con toda la carga. Nos quedamos mirando el camino. El viento empezó a soplar y se escuchó un chirrido, como el de frenos pesados en movimiento. Pero la carretera seguía vacía. Antes de irnos, mi compañero sacó el teléfono y grabó el tramo, por si las cámaras de la patrulla no habían captado nada. Cuando vimos el video más tarde, el tráiler pasaba frente a nosotros con las luces encendidas, pero en el asiento del conductor solo se veía una sombra quieta. Desde entonces, cada vez que hay niebla o viento fuerte, los reportes vuelven a entrar. Tráiler rojo sin luces, exceso de velocidad rumbo a Santa Lucía. Y cada vez que vamos, el pavimento está igual, fresco, como si algo muy pesado hubiera pasado por ahí hace apenas unos segundos. La antigua gasolinera. Esa noche hacía un frío raro, de esos que no vienen del aire sino del silencio. Era casi la 1 de la mañana, y ya pensaba en regresar a la base cuando el radio sonó. Unidad 27. Reporte de disturbio en la gasolinera del kilómetro 142, a un costado del entronque viejo. Me extrañó, porque esa estación tenía años cerrada. Respondí: Central, ¿segura la ubicación? Esa estación está fuera de servicio. Afirmativo. El reporte vino de un número local. La llamada se cortó, pero alcanzaron a decir que
Hay gente afuera gritando. Tomé la ruta y en 15 minutos llegué. El letrero estaba oxidado y apenas quedaban 2 bombas cubiertas de polvo. Apagué las luces y me quedé observando. Nada. Solo el sonido del viento entre los vidrios rotos. Bajé de la patrulla, encendí la linterna y avancé despacio. El piso estaba lleno de hojas secas y olía a combustible viejo. Me asomé a la caseta del encargado. Vacía, pero sobre el mostrador había un teléfono negro. Uno de los antiguos, de los que ya casi no se ven. Lo que me heló fue que el auricular estaba descolgado y el cable aún se movía, como si alguien lo acabara de dejar. Central, aquí la 27. No hay nadie visible, pero la llamada podría haber salido de aquí. Silencio. ¿Central me copia? El radio empezó a hacer un zumbido raro, como estática. Entonces escuché algo. Pasos detrás del módulo, ligeros pero claros. Apunté la linterna y dije, ¡Policía! ¡Salga con las manos donde pueda verlas! Nadie respondió. Solo un golpe seco, como si hubieran cerrado una puerta de metal. Rodeé la caseta y llegué a la parte trasera, donde había un baño viejo y una pequeña bodega. La puerta estaba entreabierta. Empujé despacio, y el chirrido fue tan fuerte que me retumbó en el pecho. Adentro no había nada más que latas oxidadas, un tambor vacío y una silla de metal, volteada hacia la pared. Di un paso más y el teléfono sonó, no el de mi radio. El teléfono negro que estaba en el mostrador. El sonido retumbó en toda la estación, fuerte, seco, como si alguien marcara desde muy cerca. Salí rápido, tomé el auricular y dije, ¿quién habla? Del otro lado solo se escuchaba una respiración, lenta, pesada, casi como si el que estaba al otro lado se esforzara por no hablar. ¿Necesita ayuda?, pregunté, y justo ahí, en la bocina, una voz dijo bajito. No debía venir solo. Solté el teléfono. Me di la vuelta y vi que, a lo lejos, una de las bombas antiguas goteaba algo oscuro, espeso. Me acerqué con la linterna. No era combustible. Era un líquido rojizo que caía al suelo y formaba una línea hasta perderse bajo la bodega. Intenté comunicarme de nuevo, pero el radio estaba muerto. Ni señal ni estática, nada. Minutos después, las luces de la otra patrulla se asomaron a lo lejos. Era Ramírez, mi compañero. Le conté rápido lo que había pasado. Él entró a revisar, pero al salir me dijo, no hay teléfono, ni cableado, ni nada. La oficina está vacía. ¿Cómo que no hay teléfono? Si lo tenía en la mano. Pues mira, entramos otra vez y, efectivamente, sobre el mostrador solo había marcas circulares de polvo, como si algo hubiera estado ahí, hace años. Decidimos revisar los registros del número que hizo la llamada. El operador de la central nos dijo que, según el sistema, provenía de una línea fija cancelada desde 2014, perteneciente a la gasolinera. Ramírez se me quedó viendo y solo dijo, entonces, ¿quién pidió ayuda esta noche? Desde entonces, esa zona quedó marcada en la frecuencia. Cada tanto, algún patrullero nuevo dice escuchar la voz en el radio, pidiendo apoyo desde el 142. Siempre la misma frase. Hay gente afuera gritando. Y siempre, cuando llegan, la estación sigue vacía. El reporte de la casa olvidada. Esa noche nos llamaron por un reporte extraño. Decían que en una casa abandonada a las afueras del pueblo, se veían luces encendidas y se escuchaban voces. Fuimos 3 unidades, pero a mí me tocó ir al frente con el oficial Herrera. El camino era de terracería, lleno de lodo y sin señal. No había razón para que alguien estuviera ahí. Esa casa llevaba más de 20 años abandonada. Al llegar, la puerta principal estaba entreabierta. Dentro, todo estaba cubierto de polvo y telarañas, pero se sentía como si alguien hubiera estado ahí hace poco. En la mesa había 3 platos servidos todavía con comida fresca. Herrera me miró y dijo en voz baja, ¿tú pusiste esto en el informe? No, solo reportaron luces, nada más. Entonces escuchamos algo. Un sonido suave, como pasos arriba. Subimos despacio, alumbrando con la linterna. Había un pasillo largo y al fondo, una habitación con la puerta cerrada. Herrera la empujó y adentro encontramos una silla meciéndose sola frente a la ventana. No había viento. En el piso, una fotografía vieja. Mostraba a una familia frente a esa misma casa. Pero detrás de ellos, en la ventana, se veía una figura borrosa, como una sombra observando. Herrera se agachó para recogerla, pero en ese momento la puerta se cerró de golpe detrás de nosotros. Oscuridad total. La linterna parpadeó y por un segundo vimos a una mujer parada frente a la silla. Su rostro no se veía, pero sostenía algo entre las manos. ¿Quién está ahí?,
gritó Herrera apuntando con la lámpara, y entonces la mujer levantó la cabeza. No tenía ojos. La luz se apagó. Solo se escuchó la mecedora chirriando, más rápido hasta que de pronto todo quedó en silencio. Bajamos corriendo sin mirar atrás. Cuando salimos, la puerta de entrada estaba cerrada por dentro. Tuvimos que forzarla. De regreso a la patrulla, Herrera iba callado. Ya en la carretera dijo, esa mujer traía un bebé en brazos. Yo no había visto nada. Al día siguiente volvimos con el comandante y otros 2 elementos, pero en lugar de la casa solo había ruinas, paredes caídas y cenizas. Un anciano del rancho cercano nos dijo que esa casa se había incendiado en los años 90. Murieron una mujer y su hijo recién nacido. 5 historias, 5 llamadas que nadie quisiera recibir. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, deja tu like y comenta cuál relato te dejó pensando. Nos vemos en la próxima historia, si es que llega.